después y pasarlo inclusive, así que vamos a hablar de eso también. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Luis Pablo, Néstor y Gabriela, te saludamos. Teníamos un problemita en la comunicación recién. Bueno, sabemos que tenemos poco tiempo para esta charla, lo decíamos recién, así que si me permitís, arranco con algunas preguntitas, cosas que queríamos charlar con vos, saber cómo lo estás viendo, conocer tu mirada. En primer lugar, la participación de la CGT ayer en la marcha, una marcha muy pero muy importante. Se vio a la CGT, se vieron banderas de la CGT, por supuesto muchos sindicatos, pero ¿cuál es tu lectura en relación a la presencia orgánica de la central? Luis, mira, primero te agradezco que no me hayas preguntado por Palmeiras. No, eso, de hecho quería no hablar de eso en todo el programa, pero bueno, lo hacemos en un ratito. Lo que tengo para decirte respecto de esto es que evidentemente, así como hay muchos sectores de la sociedad que están viendo un cambio de clima social y a partir de eso están empezando a girar su posición respecto del gobierno nacional, algo parecido está ocurriendo en la CGT. Nosotros veníamos anticipando que el lunes pasado la central seguramente iba a pronunciarse a favor de la marcha y a convocar orgánicamente, más allá de que sus sindicatos, de alguna manera, dependiendo de sus conducciones, siempre fueron aportando distintas columnas a las movilizaciones. Ayer lo que se dio fue el respaldo institucional de la CGT a la movilización, una convocatoria moderada. La CGT tiene mucha más capacidad de movilización de la de ayer, pero hizo presencia y me parece que está empezando a perfilar lo que va a ser la nueva CGT para los 2 años que quedan de mandato de Javier Milei, también en diálogo con los tiempos políticos del peronismo, ¿no? La CGT en la interna del PJ claramente jugó con Kicillof, Kicillof le devolvió ese respaldo con lugares en las listas, no muchos, pero alguno que otro, los pocos que obtuvieron orgánicamente fueron a través de Kicillof. Entienden que la victoria de Kicillof de alguna manera los pone en un nuevo rol respecto del gobierno de Milei, un poco más combativo, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que se está empezando a ver. En el medio vamos a tener el cambio nominal de la conducción de la CGT, que va a ser el 5 de noviembre, así que ahí van a tratar de consolidar este cambio de perspectiva con cambio de nombre también, ¿no?, en la conducción. A ver, dos preguntas o dos doble clic sobre lo que acabas de decir. En primer lugar, calificaste como moderada la presencia de la CGT ayer. ¿Te parece que no apostó con toda la fuerza que podría haberlo hecho? Y bueno, cuando la CGT convoca sus marchas y juega todo, por lo general tiene más tiempo de preparación y elige otros horarios. El horario de convocatoria no era el que mejor le queda a la Central Obrera, siempre tratan de convocar a las movilizaciones después del mediodía para poder sacar a los cuerpos orgánicos y a los cuerpos de delegados de las fábricas y trasladarlos a la movilización, buscar puntos de concentración. Ayer, al ser una jornada que se convocó mayormente entre las 15 y las 17 horas, dependiendo de cada uno de los sectores, no es el horario más propicio, también teniendo en cuenta que se hizo con 2 días de anticipación respecto de lo que fue la convocatoria. No se esperaba una presencia multitudinaria, pero me parece que el gesto de primero apoyar la movilización y después de convocar orgánicamente con la bandera de la CGT y marcar presencia fue un gesto político que tiene que ver con esto que te decía, con el cambio del clima social que se está empezando a ver en las calles, en los mercados, como decías vos antes, y también en las urnas. Bien, y la segunda pregunta tiene que ver con el proceso electoral que se está llevando adelante dentro de la CGT. Vos hablabas de un cambio de rumbo. ¿Quiénes encarnan cada una de las posiciones como para terminar de tenerlo claro? ¿Y quién crees vos, si es que estamos a esta altura en condiciones de aventurar algo, podría convertirse o en el nuevo secretario general o cómo estaría integrado un nuevo triunvirato en caso de que se mantenga esa lógica? Mira, están todas las discusiones abiertas. Yo creo que se va a terminar de definir poco antes del Congreso, que va a ser el 5 de noviembre. A hoy hay una discusión de fondo que tiene que ver con el modelo de conducción. Si se va a sostener el triunvirato, que en la práctica la verdad es que fracasó porque no dejó contento a nadie. Las 2 veces que hubo triunviratos terminó habiendo renuncia de algunos de sus triunviros, cambios de nombres porque estaban disconformes con la manera de actuar de la Central Obrera. En la práctica solo terminó convalidando un proceso de unidad medio débil, pero un proceso de unidad. Después, como forma de conducción, fue bastante difícil de llevar adelante, ¿no?
como te digo, la primera discusión tiene que ver con si se va a sostener o no un triunvirato, claro, o si se va a volver a la figura de un secretario general. Entre los que quieren un secretario general hay varios sectores de distintos perfiles, o sea que tampoco es tan fácil decir, en caso de que haya un secretario general, cuál podría ser. Por ejemplo, Abel Furlan, el secretario general de la UOM, es uno de los que más insiste en cambiar el formato de conducción e ir hacia una conducción de un solo secretario general con un perfil de una CGT combativa. Incluso algunos lo proponen al mismo y él no tiene mucho problema en asumir esa situación. Después hay otros que piden un solo secretario general, que son los gremios del transporte. Sin embargo, no parecerían hoy estar alineados con Furlan. Quieren un solo secretario general, pero otro, el barrio nudismo, también quiere un solo secretario general. Pero incluso propone a Gerardo Martínez, o sea, un perfil totalmente distinto del de Furlan. Bien distinto. En ese contexto, probablemente se vaya a un proceso de renovar el triunvirato, y ahí hay varios nombres. Seguramente va a haber renovación de nombres, ni Daer ni Acuña van a seguir, eso ya lo avisaron, probablemente, muy probablemente Argüello tampoco, y empiezan a surgir algunos nombres. Entre los que están en carrera para estar en el próximo triunvirato, suena muy fuerte Jorge Sola, el secretario de prensa de la CGT, un perfil muy dialoguista, muy vinculado a los gordos y a los independientes. También Cristian Jerónimo, el secretario de Juventud de la CGT, que ahora es secretario de Asuntos Laborales, de Salud Laboral, perdón, que es secretario general de los empleados del vidrio, un personaje que estuvo muy vinculado con Pablo Moyano mucho tiempo y ahora está más cercano a Gerardo Martínez. Él podría ser otro dirigente que integre el triunvirato, que tiene muchas fichas jugadas, y se espera un tercer nombre que podría ser una dirigente de judiciales. Se habla de una mujer, no queda muy claro si sería esa. Barrio Nuevo quiere que sea una persona de su entorno. Así que, como te digo, están todas las discusiones abiertas. También está la posibilidad abierta de una ruptura, ¿no? Es algo que la historia de la CGT no sería ninguna novedad, que ha pasado sucesivas veces, y que tiene que ver con esto que de fondo también decimos, si queremos una CGT dialoguista o una CGT más combativa. Jorge, te hace Néstor Restivo la última pregunta. Sí, ¿qué tal, Jorge? Sí, te iba a preguntar justo de lo último que estabas diciendo, algún riesgo de ruptura y sobre todo pensando también en que en el espacio del sindicalismo argentino hay otras organizaciones, me refiero concretamente a la CTA. Quería llevarte para ese lado. La CTA también estaba en un proceso en algún momento de unidad entre las dos variantes que tienen. Si sabes algo de lo último que hay en cuanto a una construcción más unitaria en ese espacio y también de convergencia con algunos sectores de la CGT. Mira, la CTA está en un proceso de unidad que va a llevar un tiempo, pero que vienen confluyendo, por lo menos en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de los últimos 6 meses. Todas las actividades las están encarando en conjunto, las están compartiendo, están discutiendo en plenarios conjuntos. No sé cómo se va a terminar de plasmar institucionalmente u orgánicamente esa situación, pero ese proceso de unidad se está dando. Por fuera de las centrales sindicales también hay un proceso que tiene que ver con una especie de unidad en acción que está reuniendo a las dos vertientes de la CTA, a las organizaciones sociales, a los gremios del transporte, a los gremios de la industria, un espacio que tiene un nombre larguísimo, que es el Frente de Lucha por el Salario Justo, la Soberanía, pero que en la práctica sirve para articular espacios que hoy están orbitando en distintas centrales. Y por último te diría que la premisa con la que está militando Furlan para tratar de quedarse con la CGT, con la conducción de la CGT, con un solo secretario general, con un perfil combativo, es también reunirse con ese espacio, con la CTA, con las organizaciones sociales, con los que están jugando por afuera, y tratar de que vuelvan todos a una central madre con un perfil bien anti-Milei y plantarse con una conducción que se diferencie 100% de lo que pasó hasta ahora. Jorge, muchísimas gracias por este rato como siempre y bueno, la promesa de hablar de Palmeiras recién dentro de una semana, ¿qué te parece? Dale, perfecto, te la tomo. Abrazo grande. Bueno, era Jorge Duarte, colega, compañero de esta casa, forma parte del equipo de Daniel Tonietti todas las mañanas en la 530 y director del portal Infogremiales. AM 500